Buscamos el capítulo 21 del Evangelio de Mateo y vamos a leer los versículos del 12 al 17. Capítulo 21 del Evangelio de Mateo, del 12 al 17. Amén. Y dice la palabra así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido y hecho en cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: si nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Te pedimos que seas tú quien guía, quien dirige, quien nos hable a cada uno de nosotros, Señor. Que podamos entender y que al salir de acá podamos hacer un examen de cómo estamos y podamos corregir aquello que es necesario hacer. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Luego de que Jesús entrara a Jerusalén en lo que se conoce como la entrada triunfal, en lugar de ir hacia el palacio real o ir a la sede de los romanos, que era lo que todos esperaban, Jesús se dirige al templo, porque ese templo significaba su palacio, el palacio terrenal, la casa de Dios. Me pongo a pensar si en la actualidad Jesús viniera a nuestra ciudad, y indudablemente no iría hacia la alcaldía, que es el centro de la ciudad en actualidad. No iría a la alcaldía, iría a la casa de Dios. Se presentaría en las iglesias donde se predica su palabra, donde están sus discípulos, donde se identifican aquellos que queremos o que estamos haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Porque algunos tenemos que hacer un esfuerzo para cumplir con lo que Dios quiere, con lo que Dios manda. Entendemos que Jesús no va a otro lugar, que Jesús viene a usted y viene a mí, porque usted y yo representamos a Jesús cuando Él dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Esa es la realidad. Ahora, el punto o los puntos centrales de este estudio son, en primer lugar, cómo encontró Jesús el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era el máximo orgullo de ellos. ¿Cómo encontrará Jesús, el segundo punto, la iglesia? Si es que viene a la iglesia. ¿Y cómo estaremos nosotros, que decimos ser templo y morada del Espíritu Santo? Veamos el primer punto y revisemos la historia inicialmente. El primer deseo del rey David fue construir el templo. Ese fue el primer, lo que él sintió en su corazón. Él ya había construido su casa era el palacio.
Y entonces sintió en su corazón que no era posible que el arca del pacto siguiera en tabernáculos. Recuerden que así se trasladó por muchos años, porque vinieron de lugar en lugar y entonces levantaban el tabernáculo, ese tabernáculo que hicieron desde que entraron al desierto. Y Jesús, y David pensó, dijo, no, yo debo hacerle, yo estoy en una casa, en un palacio, y la presencia de Dios, el arca del pacto, está en una tienda. Eso no puede ser. Mas el Señor le habló primero al profeta y después a él, diciéndole que no era su voluntad que David le construyera el templo. Porque David había dado mal testimonio de él, porque David había fallado, porque David tenía sangre en sus manos, y sangre inocente. Así que el privilegio se lo concedió a su hijo Salomón, y se lo prometió, que su descendiente sería el que construía el templo. Y efectivamente así fue. Y nosotros podemos ver en Segunda de Crónicas, encontramos un pasaje en el cual yo recomendaría que lean Segunda de Crónicas más tarde, los capítulos 6 y 7. En el capítulo 6 de Segunda de Crónicas van a encontrar la dedicación del templo, el compromiso que hace Salomón cuando construye el templo y el compromiso del pueblo, porque el pueblo siempre decía amén. Como cuando decimos aquí, van a venir todos el miércoles, y yo digo amén, digan amén, todos dicen amén, ¿no? Pero el miércoles no vienen, ¿no? Así era el pueblo de Israel. Cuando venían los pactos los hacían, pero después no los cumplían. Pero en el capítulo 6 lo encontrarán. Pero en el capítulo 7 de Segunda de Crónicas van a encontrar la respuesta del Señor. Y yo solo voy a leer algunos párrafos para que los consideren. En la dedicación del templo sucedió esto. En el versículo 18 dice Salomón, hablando con el Señor: ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. En la dedicación del templo, Salomón casi como que deja obligado al Señor a que cuando vayan al templo, el Señor les escuche todas sus peticiones, todas sus oraciones. Ese era el punto. Indudablemente que ese templo, cuando se construyó, así como todos los templos o todas las iglesias, este sería un lugar de adoración, este sería un lugar de alabanza, este sería un lugar de oración, este sería el lugar donde se enseñarían los decretos y las leyes y los estatutos del Señor. Para eso estaba. Solamente el lugar estaba dedicado para ser santificado y para ayudar al pueblo a que se santificara, como hasta el día de hoy. Luego de la dedicación y todo lo que Salomón pone en esa dedicación, prometiendo al Señor que cumplirían, sucede algo bien especial. Pues en capítulo 7 encontramos ya la respuesta del Señor. En los versículos 1 y 2 le dice, cuando Salomón, dice la Escritura, acabó de orar, descendió fuego. Mire, estos pasajes son muy hermosos. Yo les recomiendo, anoten, vayan y lean. Son preciosos.
Son preciosos y nos van a edificar cuando los leemos. Cuando Salomón acabó de orar, imagínense ustedes en este momento el templo tan hermoso que él hizo, de oro, plata, piedras preciosas, madera, de la más fina. Y en ese momento dice, cuando él acaba de orar, desciende fuego de los cielos, o sea, iluminó todo el templo y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Un momento hermosísimo. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Esto fue lo que sucedió. Pero sucede que ya en el versículo 12 encontramos las palabras del Señor cuando dice, y apareció Jehová a Salomón. Me imagino que en este momento Salomón estaba tirado en el piso. Todo ese momento estuvo tirado en el piso. Su cara en el suelo. Y en ese momento, dice, apareció, ¿verdad? Jehová a Salomón de noche y le dijo, mire, esto es hermoso también. Es que busquemos la presencia del Señor. Busquemos hasta que suceda esto. Yo he oído, le dicen, tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. O sea, tanto en ese momento sucedió lo que está ahí leyendo en Segunda de Crónicas, como sucede hasta el día de hoy en esta iglesia. Él ha escuchado nuestras oraciones y ha elegido esta casa como un lugar para que se adore, para un lugar para que se ore, para que sea un lugar donde se enseñe la palabra de Dios. Eso es lo que pasa. Él está ofreciendo su presencia en el templo. Pero vea el 14 lo que dice. Aquí ya el tono del Señor va cambiando y va poniendo las condicionantes. Si se humillara mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo es tan actual como cuando el Señor se dirigió a Salomón como hasta el día de hoy. Este versículo deberíamos nosotros de grabarlo en nuestra mente y en nuestro corazón para que no se nos olvide. Y algo más, el 19, aquí viene la advertencia. No estoy dando todos los detalles, pero ustedes léanlos porque ahí los van a encontrar. Más, aquí viene la condicionante, la advertencia, más si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Indudablemente, las promesas que ellos hicieron en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas no las cumplieron. Indudablemente no enseñaron de generación a generación lo que debían cumplir y cómo debían comportarse ante el Señor. Indudablemente se mezclaron con el mundo y adquirieron costumbres del mundo. Y fue así como el primer templo de Salomón fue destruido totalmente y se cumplió la palabra.
Luego ellos lo volvieron a reconstruir después de regresar de Babilonia. 70 años de cautiverio. Pero ese templo volvió a ser destruido en el año 70 después de Cristo, totalmente, por el Imperio Romano. Porque como siempre, desviaron su corazón del Señor. Y las palabras que están aquí escritas se cumplieron literalmente. Es una tristeza. Porque hasta el día de hoy, si nosotros no tomamos en cuenta las palabras que están en este bendito libro, puede suceder. No quisiera ni imaginarme que nuestra iglesia pasara por un proceso como ese, sino que por el contrario, nosotros escucháramos la advertencia que en su palabra está de no salirnos de sus decretos, de sus mandamientos y de sus estatutos, de cumplirlos y trasladarlos de generación en generación, para que este templo sea el mejor templo dedicado al Señor, para que este templo sea un lugar de santificación. Ese es el punto que estamos viendo en esta tarde. Ellos no cumplieron con esa parte. Jeremías, allá por los años 604 antes de Cristo, Jeremías escribe algo que se cumpliría. En el libro de Jeremías encontramos que se pregunta el profeta: ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual está invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Es decir, ya ellos se habían desviado. Ya la situación no era como debía ser, como el Señor había mandado. Y en el año 704, ya Jeremías estaba profetizando en lo que estaban cayendo. Se estaban desviando de los propósitos por los cuales se había construido el templo. Se estaban desviando de esos propósitos. Como que nosotros nos desviáramos de los propósitos por los cuales tenemos esta iglesia. ¿Y para qué la tenemos, la iglesia? Es que tenemos que estar firmes y pensar para qué tenemos esta iglesia y cuál es el beneficio de que el Señor nos haya permitido tener esta hermosa iglesia. Y cuando el Señor entra a ese templo, observa exactamente lo que está sucediendo y procede a limpiarlo con mucha autoridad, con mucha fuerza. Una autoridad tal que no puede ser cuestionada por ninguno de los que estaban allí. Los fariseos, los sacerdotes, los escribas y todos ellos, cuando vieron que Jesús entra y empieza a darle vuelta a las mesas, a sacar todo el mercado que ahí tenían, entonces ellos se sorprendieron y no pudieron hacer nada ante la autoridad y la fuerza que Jesús mostró en ese momento. Tanto así que luego vienen ellos y en el capítulo 21 de Mateo, del 23 en adelante, los principales sacerdotes vienen y le cuestionan y le dicen: ¿con qué autoridad tú haces eso? ¿De dónde viene tu autoridad? Porque él se tomó el templo. Así, literalmente, ese día él se tomó ese templo. Sacó a todos los cambistas, sacó a todos los mercaderes y entró muchas personas que adoraron, que cantaron, y muchos necesitados entraron y fueron sanados, y predicó y enseñó la palabra. Porque los templos de Dios son para eso. Muchos de nosotros venimos lastimados de frente. Traemos muchas heridas en algunas ocasiones. Y a este lugar venimos a que sea un bálsamo para nosotros.
A este lugar venimos para salir con esperanzas, no para salir frustrados. A este lugar venimos para tomar fuerzas. A este lugar venimos para salir alegres y gozosos, para seguir adelante, muy positivos, sabiendo que el Señor viene pronto, sabiendo que si estamos con el Señor somos más que bendecidos. A eso venimos. Pero no era lo que estaba sucediendo en ese momento. Y le dicen, ¿y tú con qué autoridad lo haces? Aquí el Señor usa un método que se llama el método socrático. El método socrático consiste en que tú me haces una pregunta y yo te contesto diciéndote otra pregunta. Te obligo a que tú me contestes primero. Y el Señor les dice, yo les voy a contestar. ¿Con qué autoridad yo lo hago? Ajá, le dijeron ellos. ¿Por qué no creyeron ustedes en Juan el Bautista? Ustedes lo pueden leer allí. Y ellos se quedaron y empezaron entre ellos a analizar qué le respondían. ¿Por qué no aceptaron a Juan el Bautista? Decían ellos, si decimos que era de Dios, nos van a decir, ¿y entonces por qué no obedecieron? Y decimos que el mensaje de Juan el Bautista eran los hombres, todos estos que están acá nos van a apedrear. Entonces decidieron no contestar y le dijeron, no sabemos. Y el Señor, prácticamente con ironía, les dijo, bueno, si ustedes no saben ni siquiera por qué Juan el Bautista vino aquí, tampoco yo les voy a contar por qué hago esto y cuál es mi autoridad. Y se fue. Así de simple fue la forma en que el Señor les trató. ¿Qué sucedía? Los sacerdotes del templo permitieron que mercaderes y cambistas estuvieran dentro del área del templo, a cambio de comisiones para su beneficio personal. Todos estos debían estar afuera. Tenemos ahí alguna foto que les pedí, que la proyecten. Los mercaderes estaban allí para estafar a los que llegaban. Esta foto muestra lo que debió haber sido el templo de Salomón en primera instancia. Si lo disminuimos un poco, los mercaderes y los cambistas debían estar afuera totalmente. En esta área que está ahí. Pero ellos ya estaban adentro de los patios del templo. Habían inundado toda esa área y, si no me equivoco, habían hasta allá adentro, cambistas, donde ven ustedes allá, el patio interior. Todo eso estaba inundado de cambistas. Estaba inundado de animales, palominos, corderos, de todo había ahí, todo eso. Cuando el Señor entra, a los primeros que sacó fue aquello. Allá no podían estar porque era el lugar santo y después sigue el lugar santísimo. Pero ya habían llegado hasta esa parte. Es más, posiblemente no se podía ni caminar en esas gradas que ustedes ven. Y allí fue donde el Señor reaccionó. Gracias. Eso fue lo que el Señor hizo. Sacarlos de ese lugar y mandarlos a donde debían estar. Fuera totalmente de los atrios del templo. Ni siquiera en los atrios del templo podían estar. ¿A dónde lo pueden encontrar eso? Bueno, vayan al Antiguo Testamento y vean Deuteronomio y allí lo van a encontrar. Los sacerdotes estaban de acuerdo en que estos estuvieran en el templo. Y les colocaban una comisión a los mercaderes y a los cambistas. Los mercaderes estafaban a las personas vendiendo animales defectuosos. Los sacerdotes llegaron a un extremo que rechazaban la que alguien llevaba y le decía, no me parece, no me gusta lo que usted trae. Vaya y cómprelo ahí. Y usted sabe que ir a comprar a última hora
las aves o los animales del sacrificio, o lo compraban o lo compraban. O sea, cuando no hay mayor oferta, uno tiene que pagar lo que le digan. Cuando llegaba y pagaba, le decía, no, mire, esta moneda, como acuérdense que al año estamos ya llegando a lo que se conoce como la Semana Santa, ¿no? Al año llegaban de todos los lugares porque tenían que ir una vez a Jerusalén. Cuando llegaban, le decía el mercader, no le decía, esa moneda que usted me trae no se la puedo recibir porque no es de curso legal en esta zona. Entonces váyase y que se la cambien allá. Indudablemente, cuando llegaba y hacía el cambio de moneda, como cuando hace muchos años, recuerdan ustedes, primero tuvimos cambistas en las calles. Bueno, hay muchos de ustedes ni siquiera vieron esa situación. Los más avanzados de edad. Si alguno de ustedes se acuerda de eso, ya se le fue la juventud. Eso es claro. Pero luego ya no hubo cambistas. Lo que hubo fue casas de cambio, como las hay en muchos países, donde uno llega y no están dolarizados, entonces uno llega, va a las casas de cambio y le hacen el cambio de moneda al cambio de la moneda local. Eso era lo que pasaba. Entonces ellos venían y ellos ponían el precio que querían. Indudablemente, los sacerdotes estaban de acuerdo y les pasaban su comisión, pero era para uso personal de los sacerdotes. Yo quiero contarles, en la historia precolombina, en los años de la conquista, cuando la iglesia entró, no la evangélica, sino que la católica, se ponían en las entradas de los templos y vendían unas candelas en oro. Algunos de ustedes han ido y han visto, hoy hay de diferentes tamaños, pero en ese entonces ponían las candelas y las compraban, las colocaban en los lugares donde estaba establecido que las usaran. Eso está escrito en un libro de historia precolombina de El Salvador. Y cuando todos se iban, ¿no?, las renovaban, las volvían a poner en circulación, las quitaban todas, al día domingo siguiente las volvían a poner a la venta. Ese era un negocio. Como pueden ver, esas situaciones no son en ningún momento correctas. Y en este caso de la historia, pues indudablemente era un gran negocio. Era un gran negocio. ¿Cómo podían pensar estos ilusos que la presencia de Dios podía estar ahí? Sí, lo que había era un negocio, como dice el Señor, una cueva de ladrones. Eso era lo que había. Y eso nos lleva a pensar cómo encontraría Jesús nuestra iglesia si Él viene a nosotros físicamente a revisarla. Debemos de tomar conciencia que este es un lugar santo, hermano, que este es un lugar de mucho respeto, que este no es cualquier lugar. Por lo tanto, cada una de nuestras áreas físicas, aulas, templos, instalaciones, debemos cuidarlas y debemos respetarlas. Debemos también mejorarlas, mantenerlas, mejorarlas. Debemos cuidar de sus finanzas, administrarlas bien, porque son sagradas, es dinero del Señor. Y cada miembro de ustedes debe ser fiel con ello, aportando y cuidando cada centavo que tiene. Ese es el deber ser. Aquí no debemos hacer negocios, hermano. Aquí venimos a adorar al Señor. Pero hay lugares, no aquí, indudablemente es evidente, no aquí, que hacen negocio de muchas cosas.
Y muchas veces lo hacen para beneficio propio y personal, lo cual no debería ser de acuerdo a lo que estamos leyendo. Que el Evangelio no es negocio. El Evangelio es para salvación. El Evangelio es para santificación. El Evangelio es un lugar donde nosotros venimos a esta iglesia a adorar, a alabar y a orar y a enseñar la palabra del Señor. Hermano, ya lo he dicho en otras ocasiones, mi preocupación, ¿por qué nosotros quitamos en un momento en la central Las Tribus? Porque se habían convertido en un club social. Ya solo llegaban las mismas personas. No hacían evangelismo, nunca tenían a nadie nuevo. Llegaron al punto algunos que hasta cerraron las puertas y las ventanas. Querían un evangelio exclusivamente para ellos. Eso no puede ser. El lugar de adoración, esta iglesia no es un club social. Entendámoslo, no es un centro de eventos. No es un club social, no es un centro de eventos. Cuidado con confundirnos con esto. Por eso es que usted y yo debemos ser celosos y respetuosos del uso de esta instalación. Y ahí sí quiero que me entiendan. Hay una línea tan delgada que muchas veces la podemos traspasar. Hay una línea tan delgada que la podemos traspasar. Y es pensar que podemos desarrollar ciertas actividades y ciertas celebraciones y que deben hacerse. Y esa línea tan delgada a veces puede ser, en lugar de que estemos santificando y que estemos haciendo lo correcto en el templo, lo estemos usando como que un club social o un salón de eventos. Y eso no puede ser. Y desde aquí se los digo y entiendan mi punto de vista. Entiendan mi punto de vista desde el momento que leemos la palabra del Señor. Este lugar es un lugar de oración y de enseñanza de la palabra. Así que pensémoslo bien. Y se lo voy a poner más claro. Usted viene y me dice que quiere celebrar los 15 años de la niña. ¿Y para qué tenemos esto? No sé que usted tiene un gran espacio, lo podemos hacer. Invitan a personas que no conocen del Señor. Y en ese evento lo que menos hacemos es darle gracias al Señor. A lo sumo, tal vez va a ser la parte del pastor que va a hacer la parte del Señor. Pero de ahí vienen personas a los cuales ni les trasladamos el Evangelio. Nosotros como pastores vamos a los salones donde ustedes nos invitan. Y es correcto, ustedes quieren hacer una acción de gracia por X, por Y o por el motivo que sea. Pero vieran, es muy triste. Porque cuando están en el evento, los que llegan, que no conocen del Señor, lo que les interesa es la comida que van a servir. ¿Y cómo se va a desarrollar el evento? Eso es lo que les interesa. Algunos, no todos. Pero no usamos esto como para hacer evangelismo. Porque así como esas personas que usted invita y que lleguen a ese salón a hacer esa acción de gracia, no veo yo que usted las invite y se esfuerce porque ellos estén aquí escuchando la palabra. No sé si me estoy dando a entender. No digo que sea totalmente malo, no lo digo, pero yo digo que deberíamos hacer el esfuerzo, que así como tenemos tantas amistades y tantas familias como para reunirnos con ellos, hagamos el esfuerzo para evangelizarnos y para traernos a la casa del Señor. Y que no nos confundamos en esa línea tan delgada entre que un evento que queremos hacer
lo querramos llevar a cabo en la iglesia, porque la iglesia tiene el espacio y los lugares suficientes. La iglesia no es ningún club social, ni ningún salón de eventos. El Señor nos lo dio para que predicáramos su palabra, para que cuidáramos de esos niños, para que enseñemos a los del CDI la palabra, para que podamos ayudar a esos niños necesitados. Para eso nos ha dado el Señor la iglesia. Y el Señor va a venir, y al primero que va a afianzar, ya saben a quién es. Y bueno, ¿y vos qué estás haciendo? Te estás convirtiendo mi casa en cueva de ladrones. ¿Y que no has leído lo que yo hice en Jerusalén? Ese es mi temor. Y quiero que me entiendan desde ese punto de vista. ¿Sabe que ellos andaban tan mal? Los sacerdotes y todos los que estaban alrededor de ellos. Porque en el 21, en el 15-16, se da una situación que llegan unos niños y llegan cantando, Hosana, Hosana al Hijo de David. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Sí, de la boca de los niños y de los que mandan. Perfeccionaste la alabanza. Yo no sé cuánto tiempo tenían ellos, de que ni siquiera alabanza tenían en el templo. Y que cuando la alabanza se presentó por esos jóvenes, se enojaron y se molestaron. No puede ser. La alabanza es parte de la adoración del Señor. Los salmos, los salterios, todo lo que se hace. Vean ustedes en el Antiguo Testamento y van a darse cuenta que la alabanza siempre estuvo allí. Los salmos son alabanza al Señor, son cánticos al Señor. La oración es importante. Y nosotros como congregación, por eso es que nosotros insistimos que venga desde la primera oración. Porque lo único que nosotros le traemos es la alabanza al Señor, que sea parte de la alabanza. Y usted viene bien tarde, perdónenme si usted, pero él no me puede detener porque hoy es domingo. Si fuera miércoles me diría, perdona, pero yo voy a trabajar. Usted quizás como no trabaja, por eso está reclamando, pero yo voy a trabajar y de gracias que vine. Así me dirían algunos. Pero hoy es domingo, 4 de la tarde. ¿Y usted a qué hora vino? Esperando que terminara Josué de cantar y que las chicas ahí, Ingrid, Lorena, Carlos y todos cantando Cristian, y usted no lo quiere oír a ellos, pues está bien, no los oiga a ellos, porque ellos y nosotros venimos a cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si eso es lo que debemos hacer, pero no venimos y estamos ahí bien serios, y esto es que ponemos la letra ahí, pero usted no mueve ni un labio para cantarle, si no nos va a cantar a nosotros. Si yo no lo quiero oír cantar a usted menos quiere oírme cantar a mí. No es el punto. El punto es que debemos de cantar al Señor. Y estos ingratos, hasta eso se enojan, porque llegaron unos jóvenes a cantar a Hosana, Hosana al Hijo de David. Se enojaron por eso. Nosotros como congregación debemos cantarle al Señor. No importa cómo le salga. Ese no es el punto. Usted no está. Si yo no te estoy cantando a vos, dígale al vecino. Así diga. Mira, yo a vos no te estoy cantando. Canta, Señor. Y dele con todo. Ahora vamos al tercer punto. ¿Cómo estamos nosotros en lo personal? Si Jesús viene, será necesario que actúe o proceda como lo hizo con los mercaderes, con los cambistas. Piénselo, ¿no? Si Jesús viene, será necesario que usted, que es el templo morada del Espíritu Santo, Jesús venga y actúe como lo hizo con los cambistas. Esa es mi pregunta. Porque, vean,
En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, nos lo define Pablo, en los versículos 16 y 17. Nos dice, y arriba la pregunta, y ahora la pregunta, tómela usted, y la pregunta es para usted, y es para mí. Aquí va la pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué más quiere? Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, porque son las arras que Jesús ha dejado para cuando Él regrese por la novia. Es una comparación entre la novia y el esposo. El esposo va a preparar un lugar para llevar a la novia, pero existen arras de por medio que cuando se llega a la boda, las arras son entregadas. En el caso nuestro, nosotros somos la novia del Cordero, la novia de Cristo. Y cuando Él venga y subamos con Él, se van a dar las bodas del Cordero. Se casa con su iglesia. Pero mientras Él viene, que viene pronto, Él nos ha dejado las arras, y ese se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entra a nuestra vida cuando nosotros nacemos de nuevo. Y entonces, como dice Pablo, ¿no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo? Sois templo de Dios, allí mora el Señor. Ahora nosotros vemos, en el capítulo 6, nos aclara un poco más y nos dice, en los versículos 19 y 20, ¿o ignoráis? Sigamos con las preguntas y sígase usted, porque la pregunta es directamente a usted. Estas preguntas son para usted y para mí. Y haga de caso que el Señor las está preguntando y se le está preguntando a usted. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque la palabra dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que dice la palabra. Y aquí nos lo está diciendo. Él nos está diciendo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de ¿quién? De Dios. Ya nosotros no nos pertenecemos. Somos el templo de Dios, espiritualmente hablando. Pero la pregunta es si nosotros nos estamos respetando ese templo. ¿Cómo está ese templo? Por eso el título de esta tarde era ¿cómo está tu templo? ¿Y qué hacer? Pedro nos dice lo siguiente. Pedro dice lo siguiente y nos dice así. Desechando pues, dice, él da una respuesta. Desechando pues toda malicia. Miren lo que tenemos que desechar. No es fácil, ¿no? Desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Desead, dicen, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. O sea, debemos desear escuchar y leer la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento. Debemos desear congregarnos y estudiar la palabra juntos. Debemos desear escuchar programas que nos edifiquen. Las novelas y esas cosas de violencia que nos van a andar edificando. Pero las novelas de hoy que son porno, ¿ya? ¿Qué nos va a edificar eso?
No, deseemos eso. Y ve el versículo 3. Y aquí sí está condicionante. Agárrelo. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe qué quiere decir eso? Si es que habéis nacido de nuevo, pues. Porque si tú no has nacido de nuevo, entonces sí hay problema. No hay ningún problema. No sé si es que anda allá afuera y ¿qué? Él anda haciendo su vida tranquilo, anda en la oscuridad, anda en el mundial, ahorita anda pensando en qué más va a hacer. No, él no está en ningún momento pensando en adorar al Señor, en glorificar al Señor, en respetar al Señor, en amar a su prójimo como a sí mismo. Él no está pensando en nada de eso. Y lo que él hace es correcto porque él es sabio en su propia opinión. Los que estamos equivocados somos nosotros. Él no anda feliz. No hay problema. Se emborrachó ahora, amaneció de goma mañana, porque hay que quitarse la mediodía y tranquilo, y hay que ir pensando. Se acostó con alguien que no es su esposa, bueno, ya tuvo esa, vamos a buscar a otra. ¿Y qué? Y él no le duele nada. No me preocupo por nada. Porque no es temeroso de Dios, porque no ha nacido de nuevo. Hasta que venga y le soplen la pita y empiece con sus problemas que va a tener y que la factura la va a pagar hasta entonces. Y si no, se va a perder en la eternidad. O sea, la solución ahí está. Para alguien que esté en esta condición, que no ha gustado la benignidad del Señor, la solución es reciba a Cristo. Reciba a Cristo como su personal y único Salvador. Él toca la puerta. Y si usted le abre su corazón, Él entra en usted, se entra con usted. Hay un nacimiento de nuevo. Y el Espíritu Santo entra a morar a su vida y se convierte en templo moral del Espíritu Santo. No es complicado. Lo complicado somos nosotros. Gloria a Dios para aquellos que no estamos en esa condición. La pregunta es: ¿cómo está tu templo? Ese es el punto. ¿Cómo está ese templo? Dice la Escritura también de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, dice Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensado, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Sed imitadores míos, dijo en un momento dado Pablo, y de Cristo. Nosotros tenemos la Escritura, nosotros tenemos la enseñanza, nosotros tenemos ahora el tiempo, tenemos el espacio, tenemos el lugar donde podemos libremente estudiar la palabra de Dios. Considerémonos dichosos. Pero hay una parte del mundo donde la pobreza reina y donde la palabra de Dios no puede entrar. Y donde alguien que se presente como misionero se puede morir. Allí no se puede predicar y disfrutar de esto que nosotros tenemos al alcance. Por eso es que nosotros debemos de tomar en cuenta todo lo que estamos estudiando. Estamos probablemente religiosamente asistiendo a este tema. Quiero pensar positivo por aquellos que sí están asistiendo y lo hacen con más regularidad. Pero ¿cómo están nuestras acciones afuera? Ese es el punto cuando se pregunta: ¿cómo está tu templo? ¿Cómo estás afuera? ¿Todavía estamos manteniendo malos hábitos, malos pensamientos, adicciones? Todavía estamos en lo que nos menciona Gálatas 5, 16 en adelante, lo que son las obras de la carne. Pues yo diría que sí. Yo diría que sí. Pero tenemos que estar luchando para que eso
En lugar de aumentar, disminuye. Tenemos que leer más la palabra, tenemos más que congregarnos. Tenemos que luchar para que eso vaya cambiando y que vayamos mejorando. Cada día tenemos que ir mejorando. ¿Saben? Todas esas obras de la carne que nosotros tenemos se convierten en una barrera entre Dios y nosotros. Eso es lo complicado. Y algunos, esa barrera es más grande que el muro que ha mandado a hacer Trump. Entonces es bien difícil que pueda haber una bendición de Dios. Cuidado, no espere que venga Cristo, hermano, y lo limpie. ¿Sabe? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y muchas veces nosotros somos burritos. Y el Señor nos dijo, no estés haciendo esa llamadita. No estés con tu teléfono viendo lo que te pones a ver. Evítalo. No estés viendo en el internet lo que ves. No leas eso. Esa amistad no te va a llevar a buen término. Esas reuniones que tú tenés con amigos que son del mundo, lo que hacen es alejarte de Dios. Nosotros lo sabemos, usted lo sabe, pero hagamos el esfuerzo. Hagamos el esfuerzo. Dios es santo y quiere que también nosotros lo hagamos. Hagamos el esfuerzo, hermano. ¿Qué hacer? En 2 de Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 1, nos dice la palabra lo siguiente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es el consejo que nos da. Limpiémonos. Ahora, para limpiarse hay que ensuciarse, ¿verdad? No se puede alguien limpiar si no se ha ensuciado. Entonces, el que anda entre la miel, algo le pega, es el dicho. Evitemos ensuciarnos, evitemos contaminarnos. Ese es el punto. Porque si no, después venimos al altar del Señor y tenemos que venir en una condición de pedirle perdón, que nos ayude a limpiarnos. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que nos dice la palabra, limpiémonos. Pero si evitemos entonces contaminarnos. Santiago nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, que es el problema que todos tenemos, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ok, esta tarde hemos hablado de que debemos evitar contaminarnos y que si estamos contaminados debemos limpiarnos de la contaminación. El punto es si usted y a mí nos ha calado el mensaje. El punto es si usted cuando salga de esa puerta tiene la libertad y sigue haciendo lo que ha estado haciendo, que no sé qué es lo que está haciendo. Solo el Señor y usted lo sabe, porque al Señor no lo podemos engañar. El mensaje es una advertencia. ¿Cómo está tu templo? Es la pregunta. La respuesta la tienen ustedes, indudablemente, y la tengo yo de manera personal. Lo único que yo puedo decirles es que evite contaminarse. Y vean lo que pasó luego que Jesús limpió el templo. 21:14. Y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó.
¿Qué hizo Jesús? Primero, limpió el templo. Luego que lo limpió, vinieron cojos y ciegos. Vinieron aquellos que están enfermos, que están con problemas, que están con dificultades, que están con todo ese tipo de cosas. Y Jesús fue la solución para su vida. ¿Cuál es el punto? Limpiemos el templo. Dejemos que el Espíritu Santo reine en ese templo. Evitemos contaminar. Amén. Padre, te damos gracias con tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Y como dices, grandes cosas nos enseñas. Permite que este mensaje que tú nos das haya calado en nuestras vidas y que al salir de acá salgamos con un propósito, Señor. El propósito de cambiar, el propósito de no contaminarnos, el propósito de limpiarnos, de evitar las cosas que nos alejan de ti. Y si en esta tarde hay alguien que aún no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador, esa es la mejor solución que puede encontrar en su vida. Recibir a Cristo en este día. Él ha estado llamándole y esperando. Así que si usted está allí y aún no le ha recibido, este es el momento más importante de su vida. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo esta tarde? Solo levante su mano y la va a poner allí. Nomás quiero orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que levante su mano esta tarde? Padre, te damos gracias porque todos los que acá estamos somos tus hijos. Mas si hubo alguien, dale una nueva oportunidad de salvación y de vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Miércoles, recuerden. Dijeron amén.